Bienvenidos a Vistazo al Pasado. Hoy nos embarcamos en uno de los mayores enigmas marítimos, la historia del Mary Celeste, el barco que fue hallado navegando en solitario en medio del Atlántico sin un solo tripulante a bordo. Era el 2 de diciembre de 1872. El Dei Gratia, un bergantín canadiense al mando del capitán David Morehouse, avanzaba con calma a unas 600 millas de las Azores cuando uno de los marineros divisó un barco que se movía de manera extraña. A medida que se acercaban, notaron que sus velas estaban mal dispuestas y que parecía avanzar sin rumbo fijo. Lo más inquietante era el silencio. No había señales de vida ni respuesta a las llamadas. Morehouse tomó el catalejo y no tardó en reconocer la nave. Era el Mary Celeste, un barco mercante estadounidense que había zarpado de Nueva York pocos días antes con destino a Génova. Llevaba una carga de más de 1000 barriles de alcohol industrial y estaba comandado por Benjamin Briggs, un capitán respetado, acompañado de su esposa Sarah, su hija Sofía y 7 marineros experimentados. El hallazgo desconcertó a todos. Podía tratarse de piratas o de un engaño, pero Morehouse sabía que en el mar era obligación prestar ayuda. Ordenó a un grupo de hombres acercarse en un bote y subir a la nave. Lo que encontraron fue perturbador. El barco estaba vacío. No había tripulación, ni voces, ni movimiento. Sin embargo, el Mary Celeste estaba en condiciones de navegar. El casco estaba firme, las velas podían repararse, la bodega mantenía casi toda la carga y había provisiones para meses. En los camarotes, la ropa estaba doblada, los objetos personales en su sitio, incluso los juguetes de la pequeña Sofía. Todo parecía normal, pero faltaba lo esencial: las personas. El único detalle que llamó la atención fue la ausencia del bote salvavidas. Estaba claro que había sido utilizado, pero la pregunta era por qué abandonar un barco seguro en medio del océano. El cuaderno de bitácora tampoco ofrecía respuestas. La última anotación del 25 de noviembre mostraba una posición estable en el Atlántico. No había registro de tormentas, ataques ni emergencias. Era como si de pronto alguien hubiera dado la orden de abandonar el navío sin ninguna razón lógica. Los hombres inspeccionaron cada rincón. No había señales de lucha, ni sangre, ni saqueo. Los objetos de valor seguían allí y la carga de alcohol estaba casi intacta, salvo algunos barriles que mostraban fugas. Nada justificaba que 10 personas hubieran desaparecido sin dejar rastro. En cubierta comenzó a circular la idea de maldiciones o fuerzas desconocidas. Otros hablaban de motín, de piratas invisibles, de una amenaza súbita que obligó a huir. Pero ninguna de esas hipótesis parecía encajar con lo que veían frente a sus ojos. Cuando Morehouse escuchó el informe de sus hombres, comprendió que estaba frente a un misterio que desafiaba toda lógica. Tomó la decisión de llevar el Mary Celeste hasta Gibraltar, donde las autoridades podrían investigarlo. Durante la travesía, quienes se quedaron a bordo de la nave abandonada hablaron de un silencio inquietante. Cada crujido del casco y cada golpe de las olas parecía recordarle a los marineros que aquel barco guardaba un secreto impenetrable. En el puerto comenzó una investigación formal. Se revisaron los documentos, se interrogó a los marineros y se inspeccionó cada rincón de la nave. Pero en lugar de respuestas, solo aparecieron más dudas. No había pruebas de motín ni de robo, tampoco de una catástrofe natural. Todo indicaba que el Mary Celeste podía haber continuado su viaje sin problemas, pero por razones desconocidas había sido abandonado. Así nació la leyenda. Un barco sólido con su carga intacta, con provisiones de sobra y con una tripulación que desapareció como si se hubiera desvanecido en el aire. A partir de aquel día, el Mary Celeste fue recordado como el barco fantasma más famoso de la historia. Y todavía hoy, más de un siglo después, el enigma persiste. ¿Qué pudo llevar a un capitán experimentado, a su familia y a toda su tripulación a abandonar un navío en perfecto estado en medio del océano? Esa es la pregunta que nadie ha logrado responder. El hallazgo del Mary Celeste abrió un interrogante que aún hoy sigue vivo. ¿Qué llevó a la tripulación a abandonar el barco? Para comprender mejor el misterio, es necesario retroceder y observar el contexto. El capitán Benjamin Briggs no era un hombre imprudente. Tenía 37 años, una reputación impecable y más de 18 años de experiencia en el mar. Religioso, disciplinado y dedicado a su familia, había decidido emprender ese viaje junto a su esposa Sarah y su pequeña hija Sofía, de apenas 2 años. La embarcación había sido cuidadosamente preparada en Nueva York y cargada con alcohol industrial destinado al comercio en Europa. No era un viaje cualquiera, era la oportunidad de asegurar estabilidad económica y un futuro más cómodo. La tripulación estaba compuesta por 7 marineros experimentados, en su mayoría alemanes. Todos habían firmado sin conflictos previos y en apariencia no había motivo para esperar tensiones. Los registros de los días previos al abandono muestran un viaje normal, con buen clima y sin incidentes graves. Y sin embargo, en algún punto después del 25 de noviembre todo cambió.
Una de las primeras teorías apuntó a un motín. Era común que las tensiones en largas travesías provocaran conflictos que terminaran en rebelión. Sin embargo, el estado del barco descartaba esta idea. No había violencia, ni señales de enfrentamiento, ni desaparición de objetos de valor. Además, Briggs era respetado y no existía evidencia de que alguien de su tripulación tuviera motivos para rebelarse. Otros hablaron de un ataque pirata. En aquel tiempo aún existían amenazas en el Atlántico, pero de nuevo la teoría se desplomaba frente a la evidencia. Ningún pirata habría dejado intacta la carga de alcohol ni los objetos personales. El barco no presentaba daños de disparos ni señales de abordaje violento. Era imposible que un grupo hubiera secuestrado a toda la tripulación sin dejar un solo rastro. Una tercera hipótesis, más inquietante, se centró en la carga. El alcohol industrial es altamente inflamable y algunos barriles habían mostrado fugas. Existe la posibilidad de que los gases provocaran un miedo repentino a una explosión. Briggs, al percibir un fuerte olor o incluso un pequeño incendio, pudo haber ordenado abandonar temporalmente el barco en el bote salvavidas, planeando regresar cuando el peligro pasara. Pero si esa fue la decisión, ¿por qué nunca regresaron? Algunos sugieren que el bote, atado al Mary Celeste, pudo haberse soltado accidentalmente y la tripulación quedó a la deriva, condenada a desaparecer en el océano. También hubo quienes culparon a fenómenos naturales. Se habló de un maremoto repentino, de un trombo marino que sacudiera la embarcación, incluso de terremotos submarinos en la zona de las Azores. Estas explicaciones buscaban justificar una huida inmediata. Sin embargo, los registros meteorológicos de la época no muestran tormentas graves en esas fechas. El mar había permanecido relativamente en calma. Con el paso del tiempo, la imaginación hizo lo suyo. Algunos relatos afirmaron que los marineros habían sido víctimas de fuerzas sobrenaturales, que el barco estaba maldito, o que una fuerza desconocida del océano había reclamado a los tripulantes. Estas versiones, aunque fascinantes, nunca pasaron de ser leyendas. Lo cierto es que el misterio estaba servido. Cuando el Mary Celeste llegó a Gibraltar, las autoridades británicas abrieron una investigación exhaustiva. El fiscal del caso sospechó incluso del propio capitán Morehouse y de los hombres del Dei Gratia, insinuando que podían haber asesinado a la tripulación para apropiarse del barco. Pero los testimonios y la evidencia no respaldaron la acusación. Finalmente, el tribunal declaró el hallazgo como legítimo y Morehouse recibió parte del pago del seguro, aunque muy por debajo de lo esperado, pues las dudas nunca desaparecieron. Mientras tanto, la ausencia de respuestas convirtió la historia en un enigma que alimentó titulares en Europa y América. Los periódicos narraban con fascinación la idea de un barco intacto y abandonado en medio del océano. Escritores y marineros comenzaron a inventar teorías cada vez más elaboradas. Cuanto más se investigaba, más crecía el mito. El Mary Celeste pasó de ser un barco mercante cualquiera a convertirse en un símbolo del misterio en alta mar. Y sin embargo, la pregunta más importante seguía sin respuesta. ¿Qué ocurrió en esas horas fatales que llevaron a 10 personas a desaparecer para siempre? El barco navegaba otra vez bajo nuevos capitanes y nuevas cargas, pero ya no era un simple navío. Era el Mary Celeste, el barco fantasma del Atlántico. Y su sombra seguiría creciendo con el paso de los años. El Mary Celeste, tras el hallazgo en 1872, quedó marcado para siempre por la tragedia y el misterio. Aunque fue devuelto a sus dueños y volvió a navegar, jamás pudo desprenderse de la sombra de ser el barco fantasma del Atlántico. Cada puerto al que llegaba era recibido con desconfianza. Los marineros evitaban enrolarse en él y las compañías lo miraban con recelo. Se decía que quien navegara en esa nave cargaba con la maldición de sus antiguos tripulantes desaparecidos. Durante los años siguientes, el Mary Celeste cambió varias veces de dueño y de capitán. A pesar de que la investigación oficial nunca encontró culpables ni una explicación definitiva, la fama del barco lo acompañaba como un lastre invisible. Era difícil conseguir tripulación, y cuando lo lograban, los hombres embarcaban con temor, convencidos de que algo sobrenatural rondaba entre sus maderas. Aún así, la embarcación continuó navegando rutas comerciales por el Atlántico y el Caribe. Transportó mercancías diversas, desde alimentos hasta maderas preciosas. Pero en cada viaje surgían rumores de infortunios. Fallas en las velas, tormentas inesperadas, enfermedades repentinas. Todo parecía confirmar que el Mary Celeste llevaba consigo un destino marcado. Hacia la década de 1880, la nave pasó a manos de nuevos propietarios que intentaron utilizarla en viajes más arriesgados. El negocio marítimo atravesaba un periodo complicado y muchos capitanes recurrían a prácticas dudosas para sobrevivir. Fue así como, en 1885, el Mary Celeste zarpó de Haití cargado con mercancías sin gran valor, pero con la intención de fingir un naufragio y cobrar el seguro.
El capitán, ya desesperado por las deudas, lo llevó hasta un arrecife en la isla de Gonap, en el Caribe, y lo encalló deliberadamente. El plan fracasó. Las autoridades descubrieron el fraude y el capitán fue acusado, aunque nunca llegó a recibir una condena ejemplar. El Mary Celeste, sin embargo, encontró allí su final definitivo. La nave quedó destrozada contra las rocas, abandonada a la intemperie, hasta desaparecer poco a poco bajo el mar y el tiempo. Un fin deshonroso para un barco que había iniciado su vida con promesas de gloria. Aunque su estructura se perdió para siempre, su leyenda apenas comenzaba. Escritores y periodistas continuaron alimentando el mito. El caso apareció en periódicos de ambos lados del Atlántico y décadas más tarde en relatos de ficción. Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes, escribió una historia inspirada en el Mary Celeste, donde exageraba detalles y añadía elementos fantásticos que dispararon aún más la imaginación popular. Gracias a esa publicación, el barco fantasma alcanzó notoriedad mundial. El Mary Celeste se convirtió en un símbolo cultural. Inspiró novelas, películas, documentales y hasta canciones. Para muchos era la representación perfecta del mar como escenario de lo desconocido. Un lugar inmenso, indomable, donde las vidas podían desvanecerse sin explicación. Los marinos lo mencionaban como ejemplo de la fragilidad humana frente a la naturaleza, y los curiosos lo usaban como prueba de que aún quedaban misterios imposibles de resolver. Con el paso del tiempo, los historiadores han intentado explicar lo ocurrido con teorías más racionales. El escape de gases del alcohol, un accidente con el bote salvavidas, una tormenta breve y violenta que no quedó registrada. Todas buscan dar una salida lógica a lo inexplicable. Y sin embargo, ninguna logra cerrar del todo el enigma. Cada explicación tiene grietas, huecos que alimentan la duda y mantienen viva la pregunta. Hoy, más de 150 años después, el Mary Celeste sigue siendo sinónimo de misterio. Su historia no es solo la de un barco abandonado, sino la de una pregunta eterna que nadie ha podido responder con certeza. ¿Qué pasó realmente aquella noche en el Atlántico? ¿Qué llevó a Benjamin Briggs, a su familia y a sus marineros a tomar la decisión fatal de abandonar un barco en perfecto estado? El mar guarda su secreto y quizás nunca lo revele. En eso radica la fuerza de este relato. El Mary Celeste no es solo un hecho histórico, es una leyenda viva, un recordatorio de que la historia del hombre está llena de episodios que escapan a la razón. Y cada vez que se menciona su nombre, regresamos a aquel 2 de diciembre de 1872, cuando un barco apareció navegando en silencio, con sus velas agitadas por el viento pero vacío de toda vida. Así concluye nuestro viaje por la historia del Mary Celeste, el barco fantasma más famoso de todos los tiempos. Si este misterio te atrapó, acompáñanos en próximos episodios, porque el pasado siempre guarda secretos esperando ser descubiertos.